Bienvenidos. Tiempo de revisar hechos económicos en nuestra pantalla a partir de este momento. Impacto económico muestra estos titulares. Fíjese, hay que bajar el consumo de gas y luz, ha dicho el presidente Mauricio Macri. Tras pedirle a los ciudadanos que no consuman, hay múltiples respuestas en el país. Senadora de Puerto Rico rechaza plan para reducir pensiones. Expediente económico hoy. ¿Qué está pasando con el alquiler en España? Edgardo Rovira en Twitter. Macri miente, dice él, usuario argentino. La Argentina se ubica en el puesto 57 de consumo de energía e iguala al promedio mundial. Por su parte, Chile ocupó el puesto 59, más o menos un 16% más, y Uruguay el puesto 74, más o menos un 30% menos. Genera el gobierno un relato falso y absurdo para justificar tarifazos. Lo que pagan, por ejemplo, nuestros vecinos, los chilenos y los uruguayos, en comparación con nosotros. Ahí hay un gráfico de electricidad. En electricidad los argentinos estamos consumiendo 52% más que en los hogares de Uruguay y más del doble que en Chile. Pero pagamos un 40% menos que los chilenos y casi la mitad de lo que pagan los uruguayos. Eso significa que aún sin subsidios nuestra tarifa eléctrica seguiría siendo muy baja en comparación con la de nuestros vecinos. Con esas palabras, tal como vimos en el tuit anterior, el presidente Mauricio Macri justifica los tarifazos y responsabiliza a los usuarios por el precio de los servicios públicos, ya que dijo, los subsidios no son gratis. Desde el yacimiento no convencional de Vaca Muerta, el presidente Macri dijo que el gobierno se endeuda para gastos corrientes y pidió a los ciudadanos un esfuerzo para consumir menos energía, al tiempo que exhortó a los gobernadores e intendentes a eliminar los impuestos que cobran a los servicios en aras de aliviar la carga de los consumidores. Para cubrir esos subsidios nos tuvimos que endeudar. La otra alternativa hubiese sido hacer un shock de ajuste. Y ese no es el camino que elegimos. Elegimos el camino del cambio con gradualismo, para que ningún argentino se quede atrás. Y para que ese gradualismo sea posible, todos tenemos que hacer un esfuerzo. En ese esfuerzo, el presidente Macri adelantó que el gobierno difundirá en los próximos días una campaña para reducir el consumo de energía, que pasa por tomar duchas menores a los 15 minutos, calefaccionar solo los ambientes en los que hay gente y mantener la olla tapada a la hora de calentar o cocinar. A pesar de que en años anteriores los que hoy ocupan la Casa Rosada se burlaban y ridiculizaban los esfuerzos que hacía el gobierno de Venezuela para reducir los altos niveles de derroche de energía en medio de la crisis climática en 2009. Así las cosas, al exhorto de Macri a los intendentes y gobernadores, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires fue la primera que salió con su decisión. María Eugenia Vidal anunció una reducción que va entre el 6 y el 15%, de acuerdo a cada uno de los servicios, pese a que, por ejemplo, caso electricidad, desde que asumió Vidal, los aumentos pasan el 1000%. Si eliminamos estos impuestos, entonces la gente va a tener un beneficio concreto en su tarifa actual de una reducción del 15.5% promedio en la tarifa de electricidad, de un 6.3% en la tarifa que paga actualmente de gas y de un 6.2% en la tarifa que paga de agua. Los memes y las ridiculizaciones no tardaron en llegar después que habló María Vidal, su usuario, ese es el usuario de la gobernadora en Twitter. Fíjense lo que dice aquí María Teresa García, que es senadora provincial por la UCLFPB, militante peronista. María Teresa dice, finalmente este anuncio de María Vidal significa sobre factura de luz de 2.200 pesos una rebaja de 96 pesos, sobre factura de agua de 1.340 una rebaja de 14 pesos. Es decir, en dos servicios que suman 3.540 pesos, casi un sueldo mínimo, la rebaja será de 100 pesos, la mitad de una pizza. Hernán Lecher,
La gran estafa, dice él en Twitter. Se quedaron con la plata de los jubilados y ahora desfinancian al Estado para garantizarle rentabilidad a los empresarios. Fenomenal, usando la sorna. El titular de CEPA, concejal de San Martín, allí con el pronunciamiento. Voy entonces con uno más, Argentina, el segundo país con los combustibles más caros de la región. Macricidio, suma aquí de etiqueta este usuario, Juan José. Y se queda con esta comparativa regional. Miren cómo simplemente subiéndonos a Twitter, a esta red social, obtenemos esta cantidad de información. Incremento en el precio de la nafta a consumidor final. Está explicando, es una comparativa regional, un trabajo que hace la Universidad Nacional de Avellaneda. Lo expresa variable, porcentaje de variación acumulado entre 2016 y 2018. Brasil más 38%, Argentina más 37%, Colombia más 36%, el más es de incremento. Chile más 34%, Uruguay más 31%, Perú más 13%, Paraguay más 10%, Bolivia más 8%, Ecuador menos 11%, Venezuela menos 50%. Ahí tienen una comparativa, fuente argentina, el usuario que lo cuelga en Twitter también corresponde a un usuario o a un usuario en Twitter que reside, digamos, en el país sureño. Han tenido un poco de todo, hablando justamente de estos tarifazos. Es que la situación se siente en el bolsillo de los argentinos a la hora de pagar servicios que resultan básicos. Se viene el invierno, el gas va a ser un tema muy, muy candente. Por eso están diciendo, señores, a la hora de cocinar, tapen la olla para que no se les escape el calor y gasten menos gas. A la hora de ducharse, acorten el tiempo de la ducha, así también gastan menos gas, etcétera, etcétera. Va a ser un tema que va a ser permanente de aquí en más en la región para los próximos días. Cuando hablo de pensiones también pasa, está planteado un proceso de retroceso para los pensionados en Argentina. En la región hay todo un proceso porque la región va con la derecha en los gobiernos en este último tiempo. Está pasando en Puerto Rico. Ayer habló una senadora, Rosana López, rechazando el plan fiscal que impulsa el gobernador de la isla. El gobernador se llama Ricardo Rosselló. Él quiere bajar entre 10 y 25% de las pensiones en el país. La senadora salió a responderle a Rosselló. Dijo, la propuesta del gobernador y de la Junta de Supervisión Fiscal, recuerden que la Junta tiene el signo de Estados Unidos a la hora de tomar decisiones, condenará a la pobreza extrema a los jubilados, quienes van a perder capacidad adquisitiva en alimentos y en medicinas, con lo cual 100.000 personas se van a ver afectadas directamente. También el presidente del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer, exigió la eliminación de la Junta de Supervisión Fiscal, esta que les digo que tiene el signo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él dice que no está defendiendo los intereses de los ciudadanos de Puerto Rico y que finalmente esa Junta avala todos los recortes a la seguridad social, a la educación pública, al trabajo digno, a la salud y que todo esto agrava más la crisis económica y social que vive Puerto Rico. Otro punto de nuestra región, Bolivia, trabaja para ampliar su cartera productiva exportadora hacia el mercado chino. Ayer se reunió una comisión de expertos de supervisión de calidad, inspección y cuarentena de China, así se llama. Arribaron a La Paz para evaluar sistemas de producción de café y quinoa en Bolivia y así habilitar la importación de estos productos. Según las autoridades de Bolivia, el país en los últimos años ha experimentado una ampliación de capacidad productiva. Esto exige colocar productos en mercados externos. De acuerdo al Centro Internacional de la Quinoa, la producción del cereal en el país deja hoy un excedente de cerca de 50.000 toneladas que pueden ser utilizadas para ese rubro o para ese medio específicamente, exportación. A la vuelta de la pausa vamos a ver, entre otras cuestiones, el tema petrolero. Ya van a ver por qué, ya les cuento más. Precios del petróleo, tendencia alcista. Gran tema para este día. Precio del barril Brent sube 20%, un poco más de un mes para renovar sus máximos desde fin del año 2014. Primera vez desde el 27 de noviembre de 2014 que el barril Brent, referencia en suelo europeo, supera los $75. Lo hace apoyado por recortes de producción liderados por la OPEP, una fuerte demanda y la posibilidad de nuevas sanciones de Estados Unidos a Irán. Por su parte, el WTI, de referencia en
Estados Unidos también se sitúa a un paso de esta barrera, $70 en sus cotas más elevadas, también desde noviembre de 2014. Precio de referencia OPEP se encamina a los $71 por barril. Vamos ahora con los indicadores, así tienen exactamente cómo va la cuestión. Brent, $75,04 el barril. Allí el balancín van viendo. Tendencia alcista, dijimos, 1,76% esa tendencia. Subía en ese porcentaje. WTI, 69,05. Les hemos dicho, está próximo a llegar a la barrera de los 70. Subía 1,01%. OPEP, $70,51. Siempre el barril, subiendo 15 centavos de dólar. Así las cosas, me preparo a abordar otros temas, una mirada más amplia. Fíjense esta decisión. Irán suma esfuerzos para bajar su dependencia del dólar e inicia la sustitución del billete verde por el euro en sus transacciones de comercio exterior. Autoridades iraníes aseguran que la participación de la moneda estadounidense en el comercio de la República Islámica no es alta. La sugerencia de reemplazar el dólar por el euro en el comercio exterior de Irán contó con el visto bueno del líder supremo de ese país, el ayatolá Ali Jamenei. La nueva medida monetaria alentaría a los organismos gubernamentales y empresas vinculadas al Estado a aumentar el uso del euro a expensas del dólar. En esta lucha, Irán, con fuerte potencial económico, no está solo. El banco de inversión estatal francés BPI France anunció en febrero pasado que Francia comenzará a ofrecer créditos en euros a los compradores iraníes de sus productos para impulsar el comercio y mantenerlo fuera del alcance de las sanciones de Estados Unidos. En esta lucha por eliminar la dependencia del dólar, Irán quiere sumar a potencias como China y Rusia, con quienes está negociando reemplazar al dólar en el comercio exterior con sus monedas nacionales. Asimismo, el pasado mes de marzo, las autoridades iraníes comunicaron que las órdenes de compra para mercancías basadas en el dólar serán prohibidas en las operaciones de importación y explicaron que esa medida estaba destinada a abordar las fluctuaciones en las tasas del mercado cambiario. Y es que se repite el mismo patrón aplicado en otros países que no se acoplan a los lineamientos de Washington. La moneda iraní, el rial, ha perdido casi la mitad de su valor frente al dólar desde septiembre del año pasado, alcanzando un mínimo histórico de alrededor de 60.000 riales ante la moneda estadounidense, lo que obligó al gobierno del país persa a fijar una tasa de cambio oficial de 42.000 riales por dólar y advirtió a la población que enfrentarían multas si usaban otras tarifas. Estos problemas recientes en el mercado de divisas se dan, de acuerdo al presidente Hassan Rouhani, por culpa de los enemigos extranjeros, por lo que pidió a los servicios de inteligencia de su país que desactivaran las conspiraciones contra la República Islámica. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó una ley para endurecer sanciones por competencia desleal durante el Mundial 2018. El uso ilegal del logo, por ejemplo, del Mundial, o el empleo de un logo semejante para engañar a los consumidores y obtener ventajas comerciales u otra influencia ilegal sobre el público, serán considerados motivos suficientes para llevar a juicio a esas personas por incumplir las normas antimonopolio. Este régimen jurídico, que estará vigente hasta el 15 de agosto de 2018, no se aplicará a las acciones del Comité Ruso de Organización del Mundial, las organizaciones afiliadas de la FIFA, las asociaciones nacionales de fútbol y a las contrapartes de la FIFA cuyas actividades están encaminadas a cumplir con los acuerdos sobre la celebración de las competiciones. El argentino Lionel Messi se ha convertido en el futbolista mejor pagado del mundo, ganando $30.000 por minuto de juego. De acuerdo a la revista France Football, el delantero del Barça ha recaudado 126 millones de euros en lo que va de temporada 2017-2018. Con esta factura supera a Cristiano Ronaldo, que en el mismo periodo tan solo logró alcanzar 97 millones de euros. Así se invierten los papeles, pues el año anterior, mientras el portugués ganó 87,5 millones de euros, Messi consiguió tan solo 76,5 millones de euros. A estos dos astros del fútbol le sigue Neymar, con 81,5 millones de euros. En cuanto a los entrenadores, encabeza la lista de los mejor pagados el portugués José Mourinho, con 26 millones de euros,
seguido por el italiano Marcelo Lippi, 23 millones de euros, el argentino Diego Pablo Simeón, con 22 millones de euros, seguido muy de cerca por el francés Zinedine Zidane, con 21 millones de euros. Qatar Airways le apuesta a la Roma. El club italiano, que en esta campaña no lucía ningún patrocinador en sus camisetas, informó en un comunicado oficial que el acuerdo con la aerolínea se da tras 8 meses de negociaciones. El equipo de la capital italiana destacó a través de un comunicado que este es el acuerdo más grande nunca antes firmado por la sociedad y uno de los más importantes alcanzados por un club italiano. Verá el logotipo de la compañía aérea impreso en la camiseta del primer equipo hasta el final de la temporada 2020-2021. La selección de fútbol, que sorprendió a muchos al eliminar de la Champions al Barcelona Fútbol Club, con lo que logró alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones por primera vez en los últimos 34 años, dio, de acuerdo al presidente del club, otro paso en el crecimiento de su marca. Egipto se prepara para la llegada del mes de Ramadán y la fiebre del Mundial de Fútbol se apodera de esta tradición del mes sagrado. Las linternas en forma del delantero egipcio Mohamed Mo Salah se vieron vendidas en El Cairo este domingo. El precio de la linterna de Mohamed Salah comienza desde 250 libras egipcias a 300 libras, pero la gente lo compró por el amor a Salah. La tradición de las lámparas se remonta a hace cientos de años en Egipto y pese al elevado costo de las linternas, los fanáticos del delantero del Liverpool las adquieren al punto de agotar su existencia en las tiendas. Amo a Mohamed Salah y compraré esta linterna. Lo quiero mucho, es un gran jugador. Si Dios quiere, ganaremos la Copa del Mundo. Todos los egipcios aman a Mohamed Salah, así que la mayoría compró su linterna. Tenía muchas lámparas de Salah, pero todas fueron vendidas, por eso pedí más. Las linternas con la cara del recién nombrado mejor jugador de la Premier League fueron fabricadas en China y cuando se activan se pueden escuchar las canciones pregrabadas del Ramadán, una tradición que ilumina los corazones de los musulmanes en todo Egipto. ¿Han visto el factor política, fútbol e impacto económico? ¿Sí? A la vuelta, análisis. ¿Por qué? Vamos a hablar del costo de los alquileres en España. Otro tema, se lo prometemos aquí. Fíjense este interrogante aquí, vivienda. ¿Es mejor comprar o alquilar? Pregunta, todos pueden comprar, todos pueden alquilar, ¿qué pasa aquí? Luego, la vivienda, valor refugio para los españoles, portal de expansión. Durante muchísimos años este mantra dominó la economía y nadie sospechaba que podrían bajar los precios, pero lo hicieron. Ajá, ¿y cómo si baja el precio del ladrillo, sube el precio del alquiler? Precio medio de los alquileres de vivienda en España subió 1,1% marzo 2018, comparando con mismo mes del año anterior, según el índice de precios de consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Los alquileres se han encarecido 8,8% primer trimestre de este año y así van más de 17 meses consecutivos al alza. Son 3 ciudades en las que muestran una mayor aceleración de precios: Madrid, Barcelona y Valencia. Así empezamos. A pesar de que la población española está estancada, el número de hogares no para de crecer. Según el Instituto Nacional de Estadística, al cierre de 2017 en España había 18.472 millones de viviendas principales. Así, desde 2013, mientras la población total se ha reducido en más de un 1%, los hogares han crecido un 1,4%. La propiedad sigue siendo la fórmula más habitual entre los hogares españoles. De las 18,4 millones de viviendas principales, más de 14 millones, el 76%,
16% del total es propietario de la casa en la que vive. 9 millones ya la tienen completamente pagada y algo más de 5 millones siguen pagando una hipoteca. El precio de la vivienda lleva 3 años en ascenso sostenido, lo que ha llevado a que el alquiler haya crecido un 13% en los últimos 5 años. Ha pasado de ser la fórmula elegida por el 16% de los hogares al 18%. Y es que la situación familiar dificulta la compra de una vivienda y esto incrementa aún más la demanda de esta opción. Son 400.000 los hogares creados desde 2013 que viven en régimen de alquiler y que han tenido que someterse al aumento constante de los precios que impone el arrendatario. El precio medio de la habitación en un piso compartido se ha encarecido el último año en un 11,5% en Madrid, 17,6% en Barcelona y un 24,5% en Valencia. Una realidad que el gobierno español deja a un lado cuando presume una subida del 62% del presupuesto de políticas de vivienda destinadas a subvencionar la compra de vivienda para menores de 35 años en poblaciones de menos de 5.000 habitantes y para alquileres de menos de 900 euros y cuando ofrece un insignificante 2,5% de arrendamiento social. Uno de los temas más controversiales de la vivienda en España fueron y siguen siendo la cuestión de los desalojos, los desahucios. Un fenómeno que al inicio afectaba a familias hipotecadas que habían dejado de pagar las cuotas, que han terminado afectando a personas que no pueden pagar el alquiler incluso. Una versión moderna urbana de una historia de desposesión que en el mundo rural tiene una larga trayectoria. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, la subida del precio de la vivienda en alquiler dispara los desahucios relacionados con el impago del alquiler, que ya suponen 6 de cada 10 lanzamientos, mientras descienden los relacionados con las hipotecas. En Madrid y Barcelona, donde los alquileres han superado en algunas zonas los niveles de 2007, los desahucios de inquilinos rondan el 80% del total. Según el Consejo General del Poder Judicial, en 2017 se produjeron un total de 60.750 lanzamientos, cambios en la posición de un inmueble. De ellos, 35.666 derivaron de la Ley de Arrendamientos Urbanos, por 22.330 derivados de ejecuciones hipotecarias. Mientras que los últimos aumentaron un 4,3% respecto al año anterior, los segundos disminuyeron un 15,4%. En el último trimestre del año pasado, los datos eran aún más acusados, un aumento del 8,2% interanual en los relacionados con alquileres y un descenso del 20,1% de los hipotecarios. Otras estadísticas del Consejo General del Poder Judicial agregan que casi 9 de cada 10 sentencias relacionadas con la Ley de Arrendamientos Urbanos por alquileres de vivienda habitual tienen que ver con la falta de pago de las rentas o cantidades que se asimilan. Fíjense, sigo con los interrogantes. ¿Por qué se dispara el precio del alquiler en Madrid y en Barcelona? Allí lo tienen. ¿Qué vamos a decir? Que este es un negocio aprovechado y controlado por fondos buitres y por entidades financieras que suben los alquileres de forma abusiva y que expulsan a los vecinos de sus barrios y ciudades con el objetivo de especular con un derecho fundamental como lo es el derecho del acceso a la vivienda. De ahí que Unidos Podemos, un partido político, proponga una reforma de ley de arrendamientos urbanos. La sigla de esa ley es LAU. Cuando vean, se trata de eso. En líneas generales, la propuesta para limitar el precio de los alquileres plantea volver a los contratos de arrendamiento de 5 años en lugar de los 3 actuales. Obligar a los grandes propietarios, arrendadores que son personas jurídicas, fondos de inversión o entidades financieras, a que prorroguen por otros 5 años los contratos cuando los inquilinos hayan cumplido con sus obligaciones contractuales. Y dotar a comunidades autónomas y algunos municipios de herramientas jurídicas para que puedan declarar zonas urbanas como áreas de mercado tensionado, donde se puede regular el alquiler. Una medida que ya se ha puesto en marcha en ciudades alemanas como Berlín o Múnich. La norma señala 5 motivos concretos para poder determinar estas zonas: que exista una fuerte demanda de vivienda en alquiler asequible no satisfecha, que haya disponibles menos viviendas vacantes asequibles en relación a la medida del territorio de la comunidad autónoma respectiva en supuestos de incremento fuerte de la demanda, que las rentas de alquiler sean claramente superiores a la disponibilidad de renta de las familias y, en cualquier caso, cuando las familias deban dedicar más del 30% de sus ingresos al pago de la renta de alquiler, que se esté produciendo un proceso de gentrificación que indique que hay una expulsión de los vecinos de la zona debido al incremento constante de las rentas de los alquileres y que las rentas de los alquileres de vivienda habitual se hayan incrementado un 15% o más en los últimos 3 años.
España continúa siendo uno de los países desarrollados con un menor porcentaje de la riqueza destinado a solucionar los problemas ligados a la habitabilidad, 0,04% del PIB. En contraste, Reino Unido destina 1,41%, Francia 0,83%, Alemania 0,59%. Son todos datos proporcionados por OCDE. Mientras tanto, empresas de inversión inmobiliaria que cotizan en bolsa siguen practicando una política de rotación de activos, es decir, de compras y ventas orientadas a revalorizar especulativamente, obviamente, lo que es su gran negocio justamente. Allí el tema del índice de rentabilidad que subió 7,8%. Aquí, de manera muy rápida, tengo mesa de trabajo, precios de alquiler o compra de vivienda en España. Comprar vivienda en las afueras de la ciudad por metro cuadrado, 1.600. Aquí lo tienen. Comprar vivienda centro de la ciudad, 2.700 euros por metro cuadrado. Salario en España, salario sueldo mensual medio, después de los impuestos, $1.300. Y queda la pregunta entonces, ¿y quién compra? ¿Quién puede comprar? Hasta luego. Gracias por acompañarnos.